Fórmula 1 y bueno, pues ha albergado carreras de GP2, de la Asia Series, de Super GT, de la Asia Le Mans. En fin, es un circuito que ha sido muy usado por distintos campeonatos, porque la verdad es que es un trazado que bueno, está muy bien hecho. No en vano, el constructor, el arquitecto de este circuito, Hermann Taik, luego fue contratado para hacer los autódromos de Shanghái y de Bahrein, con excelentes resultados también en cuanto a espectacularidad del trazado y en cuanto a instalaciones. Nada, no te preocupes. Nada, te repito, lo primero que dije es que bueno, que es tristemente famoso por la muerte de Marco Simoncelli en 2011, al ser atropellado, al caerse de la moto. Bueno, fue un accidente escalofriante que todos recordamos, que además fue repetido hasta la saciedad, hasta el límite del buen gusto en todos los telediarios. A ver. Joder, tenía problemas yo hasta con el micrófono mío, o sea, empezamos bien, empezamos muy bien. Nada, no te preocupes, ya hemos tenido el fallo de la tarde. Pues eso quería comentar, quería daros la bienvenida, amigos de Race Room Spain, a esta segunda cita del campeonato de la Open Series DTM 2016, segunda cita de 6 las que componen este campeonato. Y bueno, ¿qué querías comentar? Ignacio. Pues mira, yo ya te digo, estoy emocionado por ver esta carrera, porque la verdad es que yo en la anterior, bueno, fue espectacular. Acuérdate que nos dábamos abasto a seguir las luchas, tú las seguías por delante, yo por detrás. Oye, espérate que mira que aquí hay una lucha, aquí hay otra, bueno, era imposible seguirlas todas. Y bueno, yo tengo ganas de ver a Jesús Huerta, luchando con Takazawa, que la semana pasada se nos quedó ahí por un mínimo fallo que tuvo contra el muro, pero ahí había una luchita en la que saltaban chispas, pues son dos pilotos muy igualados, y que están en prácticamente en la misma décima, y bueno, pues eso siempre es espectacular. No obstante, en la tabla media, incluso por detrás, siempre hubo unas luchas espectaculares. Luego yo me puse la repetición para ver esas luchas de atrás, y en las luchas de atrás, bueno, de ahí iba todo el mundo con el puñal entre los dientes, y aquí pues no va a ser menos, porque además el circuito se presta a eso, a esas batallas que destrizan, ¿no? Sobre todo el que mete ahí el coche en esas curvas, que sobre todo las dos primeras curvas, que es esa que tomarlas prácticamente empujando el coche. ahí es donde se define prácticamente toda la vuelta. Efectivamente, esta primera curva es todo un embudo, es delicada más no poder, ya que tienes esta trazada primero interior y luego la exterior, ¿no? O primero la exterior y luego la interior, o sea, ahí hay para dar y tomar, pueden haber muchos incidentes, y la verdad es que todo también depende de un poco la limpieza de los pilotos que corran hoy. Hombre, la verdad es que afortunadamente sí se está viendo unas carreras muy limpias, prácticamente en todos los campeonatos. Hombre, hay pues los típicos roces que tiene que haber, porque a fin de cuentas estos son carreras, son coches que hombre, van a casi 300 kilómetros por hora, y bueno, pues los pilotos van apurando frenadas, y es normal que haya algún toquecito y tal, pero yo creo que normalmente los pilotos son muy limpios. Estamos viendo carreras muy limpitas. De hecho, en el canal de Incidents, en el Discord de Race Room Spain, pues hay por carrera 1-2 incidentes, y siempre suelen ser pues incidentes que se ve que no son provocados con intención de dañar al otro piloto. Son fallos de conducción, o
o que o que la propia adrenalina te hace hacer una maniobra poco ortodoxa, pero nunca se ve una intencionalidad de perjudicar a otro piloto o de correr de manera poco limpia. Efectivamente, aquí en las comunidades de Race Room Spain se tolera más bien poco esa intencionalidad del accidente, y normalmente la gente ya viene aquí bastante preparada, bastante concienciada, ¿no? Y evitas un poco todo el follón que puedas generar. Sí, porque además luego encima es que te lo pasas mejor, o sea, es que te lo pasas muy bien. Yo, por ejemplo, en la Funny Cup el otro día tuve una lucha durante casi 20 minutos con Aitor Iglesias y vamos, una lucha súper limpia, o sea, nos íbamos cerrando, nos íbamos defendiendo posición, me adelantaba, y además es que luego es como mejor te lo pasas, porque si haces una maniobra sucia y perjudicas a otro piloto, ¿qué aliciente tiene el correr solo? El otro piloto se queda en el chinorro, tú acabas en una posición alta, pero no te lo has pasado bien, ¿no? Efectivamente. Yo creo que en la limpieza también está la diversión. Así es, y bueno, ya tenemos a los primeros pilotos saliendo de ese carril de boxes para efectuar su primera vuelta de clasificación. Estamos metidos de lleno en esta sesión de clasificación. Rei Takazawa ha sido de los primeros en saltar a pista. Y bueno, 15 minutos por delante. A ver, son 2 minutos por vuelta. Tendremos poquitas vueltas para tener esa oportunidad, ¿no? Para clasificar, pero yo creo que va a estar disputada la cosa. Sí. Sí, pero además Tomeno le ha hecho unos tiempecitos, se ha quedado, en práctica se ha quedado, bueno, en práctica a lo mejor no se sacan todas las armas, ¿no? Pero en práctica se ha quedado a 3 4 decimitas, creo, de Takazawa, o sea que ahí puede haber también una buena luchita. De todas formas me falta Jesús Huerta, que no le estoy viendo por aquí todavía, no sé si todavía está a tiempo de conocer, no sé si estaba confirmado, pero vamos, me falta Jesús Huerta, porque la verdad es que fue sorprendente la rapidez con la que corrió este hombre la semana pasada, y fíjate que además comentaba luego en la entrevista, acuérdate, que no era su coche con el que él corría habitualmente, con los DTM, que él suele correr con Mercedes, y el BMW todavía no estaba hecho a él, y fíjate qué tiempos marcaba y qué carrera dio hasta ese pequeño fallo de concentración. Así es, bueno, mientras vemos entrando a Rei Takazawa ya en esta recta de meta, vamos a hacer un pequeño repaso a las clasificaciones del campeonato. Recordemos, tenemos a Rei Takazawa en esa primera posición, ganó la carrera anterior en Hockenheim. Luego en segunda posición tenemos a Alessandro Botti, John Fetch en la tercera, Alejandro Tomeno en la cuarta, Asier Cancho en la quinta, Jesli en la sexta, séptimo Raúl Racoyote, octavo está Roberto Gil, noveno Sergei Yakimchuk y décimo Antonio Merino. Ese es el top 10 del campeonato por ahora, a falta de estas 5 rondas que vienen. Esta sería la segunda del campeonato, como comentábamos. Y bueno, ya viene marcando una pequeña referencia a tiempo ya Rei Takazawa al cruzar ese primer sector. Veremos a ver si su vuelta es buena. Y habrá que ver también qué hace Jurka Sujar, que prácticamente se despide de este campeonato, pues va a sufrir una operación. Y bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo. Y esta va a ser un poco las carreras de despedida en una buena temporada. A ver qué hace hoy. Pues esperemos que se recupere pronto esa operación y que pueda estar con nosotros muy pronto corriendo. Es uno de los habituales, ¿no?, de esta comunidad de Race Room Spain. Es un piloto que todos conocemos, tiene su experiencia tiene ya. Del mueble bar. Tiene la llave del mueble bar. Así es. Bueno, un saludo, Diorca, y
que te vaya muy bien la operación y esa recuperación que sea lo más pronta posible. Bueno, ya tenemos a Rita Kazawa entrando en esta recta de meta para marcar ese primer tiempo. Vamos a ver. 1.55. No está mal, vamos a ver si... No está nada mal. Sí, está en los tiempos que estaba marcando en práctica. Vamos a ver si bajan un poco esos tiempos, si hay alguien que le pueda plantar cara a Rita Kazawa. De momento pues tenemos a Pedro Magalhães ahí enchufadísimo. Botti. Bueno, Botti ha bajado ahí. Pues sí. Se ha quedado a 4 décimas. Un tiempo de 1.56.0, no está nada mal. Respecto al tiempo de Rita Kazawa, 1.55.6. Casi. Pedro Magalhães, que también está. Pedro Magalhães también está bajando. Efectivamente. Está bajando tiempo. Sí, va en morado. Lo veíamos antes que venía marcando tiempo en morado. Ahora lo he podido pinchar en imagen. Vamos a ver. Pues al paso por línea de meta. Bueno, esta es la recta contraria a la recta de meta. Engaña mucho porque tiene también esa parrilla de salida y visualmente pues te crees que es la recta principal. Pues ahí está. Se coloca en esa segunda posición. Pues a 2 decimitas de Kazawa. Pues mira, los tenemos ahí en el mismo segundo. 1.55. Pues eso es, Rita Kazawa, que viene bajando todavía más si cabe el tiempo de clasificación. Habrá calentado bien las gomas y tendrá alguna decimita de más. Veremos. Sí, Kazawa yo creo que no. Mira, ahí viene ya morado. 1.55, no ha mejorado. Uy, pues se ha quedado muy... Pero por poco, Se ha quedado por poco. Nada, una decimita. Vamos, no ha llegado ni a la decimita. Pedro Magalhães, que también viene mejorando otra vez ese tiempo del primer sector. Vamos a ver si es capaz de alcanzar un poco más ojo a Alessandro Botti, que se acaba de colocar en la segunda posición. Lo acabo de ver en la clasificación. Y vamos a ver... Una decimita también. Sí, le ha bajado ahí. Ha bajado unos 50 milésimas. Estaba antes a 2 con algo. Y ahora está a 184 milésimas. Pues atención, porque esa lucha por la pole position está más intensa que nunca. Veremos a ver si Pedro no le afecta ese tráfico que tiene por delante. Sería una lástima porque viene mejorando su tiempo con 2 décimas. Viene morado. A ver. Ese coche me parece que le ha afectado, Sí, no, y además acaba de pegarle un... sí. Le ha pegado un tallazo. A ver... No, nada mejora. Pues Pedro Magalhães, que continúa en esa tercera posición, vuelve a boxes para cambiar gomas y combustible y enseguida volverá a pista. Carlos Gallardo, por su parte, en esa 11ª posición, acaba de mejorar su tiempo de vuelta. También viene mejorando Alejandro Tomeno en ese primer sector, viene en verde, lo que significaría mejora de tiempo personal en su primer sector. El segundo pues no se le ha quedado tan cerca. No. Sí, es que están encontrando mucho tráfico. Pues la verdad es que sí, hay muchos coches en pista, vemos cantidad de coches por delante y por detrás de los pilotos. Yo la tabla de tiempos los tengo todos en blanco. No hay ningún... Mira, están todos en blanco ahora mismo. Buah, pues está todo fuera. Los 29. Yo por suerte los puedo ver, por suerte. Yo también. Pero... Bueno, Alejandro Tomeno continúa en esa 4ª posición. Y ahí tenemos a Roberto Gil, que también viene mejorando su tiempo personal, que está en 7ª posición. Así es, y Pau Alasá también en esa 5ª posición, mejorando 5 décimas sobre su mejor tiempo en ese segundo sector. Vamos a ver, está encarando ya esa última curva y a ver si es capaz de mejorar su vuelta.
Podría bajar a ese 1.56 quizás. Pues si queda corto. A 1.57.3 no está mal por eso, está en esa quinta posición. No es mala posición de salida. Y ojo, Rick Takazawa, que vuelve a mejorar el primer sector. Vamos a ver si esta vuelta mejora todavía más su tiempo. Tiene tráfico por delante, esperemos que no le afecte. La verdad es que van todos... Van todos buscando tiempos y están todos en pista. Puede ser un gran... Bueno, un gran determinante para esta clasificación. Veremos a ver. Sí, pues mira, ha mejorado a pesar del tráfico. Sí, ahora yo creo que va a ser el sector crítico, Sí, bueno, no sé yo porque ha tenido... pues le toca. Sí, se ha tocado ahí. No sé quién era, tenía una esta de Red Bull. Sí. Lo que recomendamos a los pilotos siempre es que cuando venga un piloto en vuelta intentar no perjudicarla, aunque también es verdad que todos intentan dar su mejor vuelta aquí, pues sí que es verdad que a los pilotos que van delante pues no les hace mucha gracia, ¿no? Ya. Bueno, pero bueno, es parte de la carrera también, que hay coches en pista, pues hay que esquivarlos. Efectivamente, hay que ir con... Mira, lo va a intentar otra vez. Así es, el Rey Takazawa, que va a intentar mejorar su tiempo si cabe un poco más. De momento tiene esa primera posición bastante asegurada. Jesús Huerta mandando saludos. Cachis la más, Jesús. ¿Cómo te echamos de menos aquí hoy? Y también está Mirko Sipolla dando fuerzas a Italia. Sipolla en italiano es cebolla, o sea. Ya. Sí. Y bueno, Sandro Botti venía mejorando ese primer sector. Parece que el segundo se le queda un pelín estancado, no está muy lejos. Sin embargo, veremos si este tercer sector lo puede recuperar algo, sí. Así es. Dentro de esa terrible curva de atrás la ha tomado muy bien. Pues comentan esta última curva. Sí, dime. Me comentan un problemita con el stream de Twitch. Voy a ver si puedo arreglarlo, pero va a ser difícil, Ha abordado vuelta Alessandro Botti, una lástima. Pues sí. Venía fuerte en el primer sector, el segundo estaba cerquita. Y ese tercer sector pues habrá tenido algún problema. Atento a Pedro Magallanes, que el primer sector lo ha marcado en morado. Y no tiene tráfico delante. Sí, tiene uno, pero lo tiene lejos. O sea que puede dar la sorpresita, Porque estaba ya 2 decimitas nada más, a poco más de 2 decimitas, 2.49. Y es factible. Ya ha recortado 80 milésimas. Pues parece que en el stream de Twitch tenemos la pantalla en negro. No. Vuelve a mejorar casi medio segundo el segundo sector. Ahí se ha ido un poquito fuera, se ha ido un poquito largo. Apurando mucho ese bordillo exterior. Veremos si no le afecta al tiempo de vuelta. Podría ser crítico ese bordillo. Esperemos que pueda intentar otra vuelta más. De momento tenemos en la recta de atrás. A ver si no tiene tráfico en esa curva. No la tiene, la toma bien. Vamos a ver. Pues yo creo que esta sería la última vuelta, Yo creo que esta sería la última vuelta. Vamos a ver. 54, no mejora. Pues se coloca en la primera posición. A mí me sale en la primera posición, con un 1.55.4. Sí, que se me ha bugueado el timing. Sí, señor.
Sí, sí, le ha sacado más de dos décimas, sí, Pues señor. Pedro Magallanes, que le pone las cosas difíciles a Rita Cazagua. Veremos a ver si Pedro le puede batallar esa primera posición en carrera. A ver, tenemos un poco de chicha en el asador, tenemos carne ahí cociéndose. Sí, sí, esas tres primeras posiciones están en el prácticamente no, están en el mismo segundo. O sea, y se van quitando sectores rápidos los unos a los otros, o sea que Pues va a haber espectáculo sí o sí. ojo, porque Rita Cazagua ya no va a salir a pista, ¿eh? Está en boxes, me marca que está en boxes y no va a salir. No, ya no tiene tiempo, quedan apenas 30 segundos. Bueno, pues así prácticamente se va a quedar la cosa. Pedro Efectivamente. Magallanes primero, Takazagua segundo, Botti tercero, Alejandro Tomeno cuarto, Tomás Marchena el quinto, Jesli queda el sexto y la posición séptima es para Raúl Racoyote, Paola Sal octavo, noveno Jorge Hernández, Roberto Gil en puesto 10, qué buena posición para Roberto Gil, en puesto 11 Jaime Dordio, Manuel Soague, en la 12, la 13 Carlos Gallardo, puesto 14º para Fran Bullón y en fin, bueno, se me cortan los tiempos. Típico problema de Race Room. Tenemos ya esta sesión de warm-up. Vamos a poner un poco de música para ambientar la sesión. Y bueno. Pon algo duro ahí, pon algo rock duro. Pues eso mismo he puesto. Ahí está. Tú sí sabes lo que me gusta. Pues varios coches saliendo a pista a tomar un poco el contacto con esas ruedas frías de nuevo. Vamos a ver si todos están a gusto. Y bueno, vamos a tener una carrera, yo creo, emocionante. Tendremos 29 inscritos o 29 coches en pista tendremos. Y el tema de Twitch, de momento, yo creo que no voy a poder solucionarlo. No sé por qué sale la imagen en negro, así que lamentamos la... Problemas técnicos insalvables, a veces que alguien ha pisado un cable, seguro que Sí. por ahí alguien ha pisado un cable de Twitch y nos ha cortado la transmisión. Quizás es por el... Incluso en Warman. Sí, quizás es por el bitrate, que es demasiado alto y no lo puedo modificar aquí. Bueno, queda un minuto de warm-up. En cuanto termine esto, empezarán a meterse los pilotos en parrilla. Tendrán un minuto para colocarse todos en esa parrilla. Este trazado de... Aquí las gomas van a jugar también un papel importante, porque sobre todo el primer sector machaca muchísimo las ruedas, aunque luego, bueno, el segundo y tercer sector sí que da tiempo a enfriarlas, pero el primer sector es terrible con las ruedas y ahí puede jugar ahí un papel importante en cuestión de desgastes. De desgastes, efectivamente. Así es un circuito muy revirado, sobre todo esas primeras dos curvas, o incluso la tercera, que es una curva muy rápida, tienes que ir acelerando mientras trazas la curva, eso puede perjudicar mucho a los neumáticos. Y luego la gasolina, que la gasolina también, no sé si... acuérdate que la anterior no se llegaba y aquí yo creo que tampoco se llega. A mí por lo menos la calculadora con depósito lleno, dependiendo del coche, me faltan entre
30 litros, 40 litros, fácil, o sea que puede ser que no se llegue, ¿eh? Así es. Al Bueno, nos final. comentan por Twitch que por qué no se ve todo negro. Tenemos problemas técnicos con Twitch, no sabemos el motivo exacto. Intentaremos arreglarlo para la siguiente ronda. Si puedes, incorpórate al stream en YouTube. Se ponen los semáforos en rojo, tenemos 40 minutos de carrera por delante. Y esto va a empezar ya. Justo digo ya, se apagan los semáforos. Vamos a ver esa primera curva que puede ser muy delicada. Ojo Alejandro Tomeno que intenta el interior desde esa cuarta posición. De momento pues... Lo han cerrado ahí, muy bien. Un free white ahí en la primera curva. ¡Qué valiente! Wow. Bueno. Pues impecable esa salida. Vemos que no hay muchos problemas por la parte delantera. Por la parte trasera vemos un coche parado. Se trata de Pedro J. Plaza, pero no ha habido incidentes de gravedad. No he visto nada que destacar. Bueno, y nos quedamos con Pedro que intentaba allí el interior. Y bueno, vamos a enfocar ya la parte delantera. Perdona que te haya cortado. Nada, tranquilo. Bueno, de momento Alessandro Botti en esa primera posición ha adelantado a Pedro Magallanes y a Rita Cazagua. Incluso Alejandro Tomeno se ha conseguido colocar en esa tercera posición por delante de Rita Cazagua. Y Rey lo va a tener un poco difícil, va a tener competencia muy dura. Sí. Sí, además Botti está tirando, parece que se va despegando ya de Pedro Magallanes y de Tomeno. Ahí los vemos en la posición frontal, parece que no hay distancia, pero sí que puede haber 15 o 20 metros de distancia fácil. Pues ahí está la imagen en cámara a bordo de Pedro Magallanes para enseñaros un poco las distancias que mantienen los pilotos. La verdad es que en curva pues parece que esté más cerca, pero en cuanto pillan la recta se ve como se aleja, ¿eh? Bueno, la parte delantera muy disputada. Vamos un poco más atrás, que Pau Alasá también está intentando adelantar a Jaime Dordio. Por detrás, retrasándonos un poco más en esas posiciones. Vemos a varios coches también en pelotón. Y la verdad, la carrera muy compactada en estos primeros compases. ¡Ojo! Sí, están ahí en la... Uy. Talibe Diallo, que se había ido al interior de esa curva número 3. Tenía algún problema para aguantar el coche en pista, pero sin graves consecuencias, por suerte. Va a intentar remontar alguna que otra posición. Por la parte delantera, Rita Cazagua continúa los embistes por recuperar esa tercera posición con Alejandro Tomeno. De momento Alejandro se está defendiendo. Se está defendiendo, no, maravilla. Va el grupito muy junto, ¿eh? Sí. Va el grupito muy juntito, se compacta mucho en el primer sector. Luego se estiran, pero vamos, ahí no se sabe. En esas 4 primeras posiciones yo no apostaría por ninguno, ¿eh? Pues sí, la verdad es que está todo muy batallado de momento. Esas 3 primeras posiciones parece que se alejaban por momentos, ¿no? Incluso de Rita Cazagua, pero Rita Cazagua, recordemos, tiene un gran ritmo de vuelta y podría alcanzarlos a todos si... Mira, Pedro Magallanes le ha hecho un exterior precioso a Botti. Y se ha puesto ya ahora en primera posición. Pues esos dos BMWs que están batallando por la primera y segunda posición con la misma skin, ambos, esa decoración. Para el que no entienda la palabra skin, es la decoración, ¿no? del vehículo.
y pues parece que se están incluso alejando un poquito más a cada segundo que pasa, parece que cogen un poco más de distancia. Y bueno, vamos a echarle un vistazo a la parte más trasera de la clasificación, porque vemos también mucha batalla por aquí detrás. Fran Bullón, por ejemplo, que está en esa 15ª posición intentando el adelantamiento sobre Carlos Gallardo, los dos conduciendo un Audi. Y en esta S es muy crítica para, sobre todo, la gestión del gas, ¿no? Sí, ahí es como un pajarillo. Si lo aprietas, lo aguas, y si lo sueltas, te escapa. Pues atención, porque Fran intenta el interior, de momento pues no le cuadra al coche, le da un pequeño toque, pequeño toque por detrás, y nos volvemos a ir con Reita Kazawa, que sigue batallando por esa tercera posición con Alejandro Tomeno. Y difícil de seguir la carrera por el tema de que hay muchas batallas. Hay que estar... Sí, yo tengo un montón de tiempos en rojo. Así es. Y ojo, porque Reita Kazawa intentaba ese interior sin éxito. Madre mía. Sí, ahí es difícil meter el interior, ahí esa curva. Hay que estar muy fino. El interior ahí, sí, hay que estar muy fino. Sí, porque como intentes el interior... Ojo Jesli, ojo Jesli, que coge el interior de ese Mercedes de Raúl Racoyote. De momento aborta la maniobra. Y en esta... Sí, lo vuelve a intentar, se vuelve a intentarlo ahí, no, pero sale muy pegado. A ver ahora en esta recta que tenemos aquí, con esa frenada bestial, está intentando poner el coche en paralelo y ha sido prudente, porque aquí pasarse de frenada es acabar en el chinorro y en el muro. Uy, mira, ojo, antes lo digo. Ah, no, que he tenido un lagueo. Sí, no, he visto me ha blanqueado el coche, sí. Pues por detrás, en esa 16ª posición, también está Nuno Miguel batallando con Francisco Javier Navarrete. La verdad es que todos los coches están juntísimos. Jorge Jiménez hoy ha intentado meterle el presa a Dordio. ¿Jorge Jiménez o Jorge Hernández? Hernández, perdona. Que ya me estaba volviendo loco buscándolo aquí en los... Me tengo que ajustar las gafas. Pues Jorge Hernández efectivamente está en esa batalla entre 4 coches más, o diría más bien 3 coches más. Y hay un grupito conformado por Jorge Hernández, Roberto Gil, Manuel Soague y Francisco Javier Navarrete, que están ahí en un pañuelito, Así es, de momento. Están metiendo el coche, están metiendo, a ver aquí. Y ojo Rey, ojo Rey, que se ha colocado en la tercera posición. Parece que ha adelantado a Alejandro Tomeno. Nos hemos perdido la acción. Tenemos muchas cosas que comentar. Y efectivamente, pues podría ser que hubiese tenido alguna incidencia, ¿no? Alejandro Tomeno, algún pequeño obstáculo que le hubiese privado de esa posición. Claro, es que además estos coches son tener control de tracción. En cuanto pisas un poquito la hierba, pierdes muchísimo tiempo. El coche te deja de traccionar y ya tienes que luchar porque el coche no te haga un trompo. Además, con ruedas sucias, este coche trompea con mucha facilidad. Tienes que ir muy fino. Pues ojo, porque Reita Kazawa ha recuperado el ritmo de cabeza. Está ahora pegado a ese grupo entre esos 3 clasificados.
Los 3 primeros Magallanes, clasificados. Botti, Takazawa están ya a menos de medio segundo. Así es. Ya, vamos, ya está. En esta curva los va a pillar. Alejandro Tomeno, que es quien estaba haciendo un poco de barrera, ¿no? Estaba tapando muy bien esos huecos para impedirle un poco el ritmo a Rey. Al final... yo he corrido con Tomeno, y Tomeno es un piloto correoso de adelantar porque tapa muy bien los huecos y es difícil meterle el coche. Ahí abriendo los DRS como si no hubiera un mañana. Pues así es, y la verdad es que una gran estrategia de estar más arriba, ¿no? Quizás es defenderse. Ojito. Ha recuperado momentáneamente la primera, ojito a ese paralelo. ¡Ojo! Van a llegar a esta curva del final. Vamos a ver, no, ha levantado Botti y casi aprovecha Takazawa el río revuelto para pescar una posición. Así es, Rey Takazawa, que intentaba el adelantamiento sobre ese BMW de Alessandro Botti, incluso el de Pedro Magallanes, lo veíamos antes en imagen, y parece que se han querido un poco poner conservadores los 3 pilotos. Sí, vamos, ahora mismo todavía queda media hora de carrera. No merece la pena jugarse la carrera por ganar momentáneamente en la posición. Además, teniendo en cuenta que muy posiblemente, casi seguro, tengan que parar a repostar. Bueno, tenemos ahí a Kevin Fernández. Ojo a Kevin Fernández, que está ahí metiéndole el coche a Fernando Pedraza y le ha adelantado. Están ahí los dos en una luchita muy bonita, esos dos con la skin de Red Bull. Y al final se lleva el gato al agua Kevin, parece ser. Disculpa, estaba... no basta, fíjate ahí Rey Takazawa, que gana la segunda posición, le mete casi, le mete ahí el coche en la curva 1, la intentó hacer un exterior, pero ha defendido muy bien Botti, ha aguantado ahí muy bien. Efectivamente. Lo vuelve a intentar en la curva 3, ojo ese exterior. Es mala situación estar en ese exterior, para intentar el adelantamiento. Está cerca, sí, lo que pasa es que el exterior en esas 2 curvas como que perjudica más, pero sí que es muy buen intento por parte de Rey Takazawa, que está... O por lo menos meterle presión. Efectivamente. Por aquí, a ver si te pones nervioso y te vas al chinorro por ti mismo. Efectivamente, bueno, y Pedro Magallanes, que está... Sí, Pedro Magallanes, que está aprovechando la situación para alejarse, intenta distanciarse así del peligro, lo que no sé si va a aguantar mucho Alessandro Botti ya, Sí, es una presión muy grande, Y ojo a Aitor Iglesias con Rob, que está intentando también pues adelantar, ¿no? Para conseguir esa 20ª posición. Estaba muy cerca, 2 curvas atrás. También tenemos a un Ismael Esteban intentando el adelantamiento sobre Joseph Ray. Y José Vicente por detrás, que intenta el adelantamiento sobre Ismael. Carlos Gallardo también parecía que salía muy fuerte esa curva, intentando alcanzar a Francisco Javier Navarrete. Y de momento pues... Rey Takazawa ha vuelto a perder la segunda posición. Lástima. Lo ha intentado, ha estado ahí un poquito. Y ojo, porque Pedro habrá tenido un problema, porque se ha vuelto un poco atrás, Sí. Ahora va a intentar, yo creo, esa contratrazada, ¿no? El adelantamiento, sí, lleva ensayando el adelantamiento 3 vueltas. Y esa curva es
realmente complicada de buscar el hueco, pero sí que es verdad que saliendo bien de las curvas, pues puedes hacer algo muy bonito. Pegadísimo Takazawa. Ojo el interior que está por ahí. Le ha pegado un trayazo ahí. Madre mía, cómo están batallando estos dos pilotos. Alessandro defendiendo con uñas y dientes esa segunda posición que le intenta arrebatar Rei Takazawa. Rei que de momento está estudiando por dónde adelantar. Estudiando, vamos, que ya le está avisando. Te lo voy a meter aquí o te lo voy a meter aquí. Bueno, yo creo que ya va con el cuchillo entre los dientes, porque lo que quiere Rei Takazawa es ganar y se le está alejando ese BMW de Pedro Magalhães. Entrando en esa contrarrecta, llegando ya hasta última curva del circuito, quedan 24 minutos. Ahí intenta el interior. Pues es muy difícil traccionar ahí. Pues ojo. Mira, ahí van paralelo. Sí. De momento la línea interior es para Alessandro. Y ha pillado un poquito de rebufo de Magalhães. Ojito, porque sí, ahí está. Lo ha conseguido. Consigue esa segunda posición. Vamos a ver si Alessandro le puede replicar. Va a estar difícil la cosa. Rei Takazawa va a intentar ir a por Pedro Magalhães. Pues Botti no se despega, Botti no se despega. Ojo, que le intentará el interior aquí. La curva. Madre mía, el adelantamiento por esa segunda posición de nuevo. Recuperando lo perdido. Madre mía, están saltando chispas ahí en estas dos enlazadas. Madre mía. Pues Alessandro, que vuelve a quedarse en esa tercera posición, vuelve a adelantar. Sí, que la vuelva a devolver. ¡Guau! ¡Madre mía! Esto no es la Fórmula 1, pero si parpadean se lo pierden igual, Uy, ha habido un ligero toquecito ahí. Pues atención, porque Rei Takazawa tiene algún problema y se ve ligeramente distanciado, Yo creo que ha entrado un poquito pasado la curva y le ha tocado a Botti por detrás. Y eso le ha frenado, pero vamos. Bueno, pues toma un respiro esta pelea por esa segunda posición. Incluso, ojo. Sí. Que volvemos a ver a Alejandro Tomeno intentar el adelantamiento. Y Rei Takazawa de momento que conserva el interior, pero se lo va a poner difícil, Alejandro. Va con ruedas sucias, yo creo, Takazawa. Voy a tener ahí una pequeña... ¡Ahí va! Que se mete... a boxes. Sí, claro, ahora es el momento, efectivamente, de entrar a repostar. Eso iba a comentar, pero... teníamos un pequeño blinqueo de Alessandro Botti. Vamos a ver que se mantenga estable, porque de verdad es que si Botti se cae del servidor, nos va a hurtar una bonita lucha. Mira, ya está otra vez en lucha con Magalhães, ya la ha alcanzado. Así es. Están muy cerca los dos. Y Takazawa la lucha le va recortando decimita. Claro, Alessandro, aparte de querer defender la segunda posición, quiere ir a por la primera, o sea que tampoco va a hacer mucha labor de equipo con Pedro Magalhães. Ahí en esas posiciones no hay amigos. Así es. Pedro Magalhães, que de momento conserva muy buen ritmo, estaba alejándose por momentos del segundo clasificado. Con esas peleas que hemos tenido tan intensas, Rei Takazawa intentando recuperar ese tiempo perdido. Pero bueno, ahora es ventana de boxes, ahora va a ser crítico. Veremos a ver si las estrategias no juegan malas pasadas. Sí, es un poco lo que comentaba Fran Machuca la semana pasada, que si solo vas a repostar, es mejor entrar más tarde, pero si vas a cambiar ruedas, el momento es ahora, efectivamente.
aprovechas y haces la última parte del stream lo haces con poca gasolina. Y ya la última parte de carrera cargas poca gasolina y vas con menos gasolina. Ojo, pues los dos BMWs que entran a boxes. Los dos para adentro, los dos van adentro. Rey Takazawa continúa en pista, va a intentar recuperar algo de tiempo. Sí, ahí es el momento, entonces es el momento de apretar y sacar, arañar allí unos segunditos, aprovechar que los dos rivales directos están en boxes repostando y bueno, aprovechar también pues que salen con ruedas un poco frías, que saldrán cargados de combustible, en fin. Pues ojito también con esta lucha por la 20ª posición, la 19ª también. Están ahí varios vehículos batallando por posición. Entra uno a boxes, parece ser. Ojo, vemos un accidente ahí en la salida a la última curva del trazado. No sé de quién se trata. Bueno, ya empezamos a tener bastante actividad en boxes. Vemos a varios coches parando en ese minuto cercano al 20. Ya quedan escasos 19 minutos de carrera. Y ahí tenemos a Botti ya recuperando posiciones. Acaba de adelantar a Kevin Fernández. Ismael Esteban luchando por esa 14ª posición con Alejandro Tomeno. Alejandro, que de momento diríamos que no es rival porque había efectuado su parada, si no me equivoco. Tomeno. Sí, tenemos. No había parado todavía, ¿no? Sí, estaba en esa 4ª posición, si no recuerdo mal. Y ahora pues se ve envuelto un poco en esta batalla por las posiciones traseras, porque los demás pilotos no han entrado. Es verdad. Cierto. Bueno, el Tomeno se va alejando. Ismael Esteban batallando por la 14ª con Joseph Ray. Y ojo el paralelo, ojo el paralelo. Joseph Ray, que tenía ese interior. Atención, porque intenta contratrazar esa curva a Ismael. Y bueno, vamos a ver un poco, porque esto ahora se me están volviendo un poco locos los tiempos, pero más que nada porque todos están entrando a boxes. Tenemos a Diorca en boxes, efectuando su parada también en 16ª posición provisional. Está bastante arriba en la clasificación. Ahora faltarán algunos por parar. Y al loro con Tomás Marchena, que está ahí alargando la parada en boxes. Y Rey Takazawa también, por lo que veo. Sí. Rey Takazawa, que ahora rueda en solitario en esa 6ª posición, le puede venir muy bien para recuperar algo de tiempo, pero Alessandro Botti está por delante de él. Pues no sé si habrán parado ya, Yo supongo que Takazawa ha entrado ya. Sí, pues sí. Me estaba confundiendo yo. Efectivamente, Rey Takazawa, que había entrado a boxes y por eso está un poco más rezagado en la clasificación. Se me ha ido un poco la calculadora mental. Tengo curiosidad por la estrategia de Marchena, que todavía no ha parado y parece que no tiene intención. Efectivamente. Igual va a exprimir los neumáticos, va cargado de gasolina y va a exprimir los neumáticos a tope. O puede haber tenido ahí, puede haber sido más conservador. Y a ver cómo le sale la estrategia, pero entrar va a tener que entrar para repostar, sí. Pues sí, Tomás Marchena, que todavía aguanta en pista sin entrar a boxes.
Quedan unos 15 minutos de carrera. Yo diría que tiene que entrar. La verdad es que, sí, además está marcando unos tiempos de 1.57, 1.58, que están bastante alejados de los que han marcado Takazawa, Botti y Magallanes. Tendría que salirle muy bien la estrategia para que pudiera recuperar ese segundo por vuelta, esos 2 segundos. Ojo, Alessandro Botti, que está en lucha con Carlos Gallardo, e incluso por detrás viene Rei Takazawa atosigando ya. Carlos, que puede hacer una magnífica labor de tapón. Y Alessandro Botti ahora justo por detrás de Jorge Hernández, intentando adelantar para... Ojo Gallardo, que ahí defiende, cómo defiende ahí. Ahí le ha hecho un interior perfecto a Takazawa. Pues así es, y por lo que me sale aquí en el tiempo, me salía Rei Takazawa por delante de Alessandro, o sea, de Carlos Gallardo. Sí, la ha adelantado ahora, y ahora no sé si era un doblado, no, era un doblado. Efectivamente. Coches similares también, porque generan un poco de confusión. Y ojo Diurka, ojo Diurka, que está en batalla por esa 10ª posición. Diurka, que va a intentar una trazada distinta en estas curvas. Punto difícil de adelantamiento, sin embargo, pero Diurka, que va a ir con todo. Sí, ya le está ahí avisando. Pues Pedro Magallanes, que ha tenido algún problema o en la parada de boxes o en la salida de boxes. No sé si incluso haya podido tener alguna penalización. Sí, pero está ahí muy atrás, ¿sí? A lo mejor algún drive-thru. No, porque no está... Pedro Magallanes, recordemos, había clasificado en esa primera posición, estaba manteniendo el liderato de la carrera hasta la parada en boxes. Y ahora pues están solamente Rei Takazawa y Alessandro Botti batallando por esa primera posición. De momento el ritmo de Alessandro Botti, que es tremendo, y Rei Takazawa, que no lo consigue alcanzar de momento. Hemos visto que le han puesto un drive-thru a Marchena, que ya ha hecho su parada. Y le ha puesto un drive-thru por el exceso de velocidad. Y eso puede dar al traste con la estrategia. Comentan por el chat que si no cambias neumáticos vas a sufrir a final de carrera, y es precisamente lo que estaba pensando yo ahora, que no fuese el problema de neumáticos, ese ritmo de Rei Takazawa un poco más rezagado ahora respecto a Alessandro Botti. O a lo mejor que sea más conservador en esta segunda parte de la carrera. Quiere ser un poquito más conservador, dejar que Botti desgasta los neumáticos intentando irse de él. Puede ser la estrategia, porque tampoco se le escapa demasiado, No. Está ahí a un ritmito, como decimos, a un ritmito de globero, como se dice en el ciclismo, pero no se escapa. Diurka, que está en esa... Diurka está en esa 10ª posición, intentando alcanzar ahora al que sería el 9º clasificado, Manuel Soage. La verdad es que la carrera de Diurka bastante buena. Lo vemos dar un poco de espectáculo por aquí. Pues Rei Takazawa de momento a 2,5 segundos de esa primera posición. Alessandro tiene las cosas entre comillas encaradas para liderar la prueba, pero yo creo que va a estar más batallada de lo que vemos. A los últimos 5 minutos yo creo que Takazawa está siendo conservador con los neumáticos para meterle el hachazo a los últimos 5 minutos.
Le está metiendo, si te fijas, no se separa de ese, está entre 1.3, 1.4, 1.6, pero no se despega de él, no se despega de él. Así es. Sí, además fíjate, ahora el primer sector, que es el más revirado, cómo baja un poquito el ritmo, parece que Botti se le escapa, pero luego lo recupera en la zona rápida, le recupera, donde es menos exigente con los neumáticos. Fíjate aquí, que ya se ha puesto un segundo. Vaya. Está a un segundo y está ahora... a tiro de DRS, Sí, exacto. Es que yo creo que está a eso. Ojito Rey Takazawa, que se ha acercado bastante ya. Tiene quizás problemas Alessandro. Y Rey, que va a luchar ahora con uñas y dientes por esa primera posición. Mantenían una bonita batalla antes de esa parada en boxes, y ahora pues parece que vamos a volver a esa batalla tan bonita que estábamos teniendo. La verdad, muy limpia, muy bonita, mucho adelantamiento. Esperemos que siga así. Vamos a ver dónde usa el DRS. Ya lo he usado en meta. Y aprovecho también para mandar un saludo y un abrazo a Pau Alasá, que se nos ha quedado sin conexión, el pobre. Vaya, por Dios. Lástima, porque estaba haciendo buena carrera, yo creo. Y se nos ha ido. Está Botti ya. Está ya Botti con la presión. Se va subiendo por las paredes. Sí, la vuelta previa ya veíamos como en un piano pues se iba un poco hacia afuera, un piano exterior. Y ya le tiene menos de un segundo, sí. Y la presión que yo creo que le va a poder, Alessandro estaba bastante nervioso en estos últimos compases de carrera. Le quedan 2 DRS a Takazawa. Y aquí lo abre, efectivamente, ahí lo vemos. Ya se le va a echar encima en esa curva. Pues ojito, porque esto está intensísimo ya. Ahí vuelve a abrir el DRS, madre mía. Ya está intentando defender ese interior, Alessandro. En paralelo en esa primera curva, vamos a ver. Corbatita. Uy, casi. Perfectamente defendido por Alessandro Botti. Sí. En las dos curvas. Es una trazada que tiene mucha complicación. Intentando defender como se está defendiendo sin DRS. De alguien que tiene DRS. Madre mía, cómo. Así es, la lucha que están teniendo estos dos no tiene nombre. Te quedas mudo, y no sabes lo que va a pasar. Estás metiéndole el coche. Todavía tiene DRS Rey Takazawa. Le abre el DRS para intentar el adelantamiento. Le mete el interior. Mira, ahí está. Ay, qué interior le acaba de hacer. Le ha robado la cartera. Magnífico adelantamiento por parte de Rey Takazawa. Ahora Alessandro Botti va a intentar recuperar la posición de nuevo. Tiene que hacerlo antes de la recta, porque el momento en que cojan recta, Takazawa activa DRS, que todavía le quedan 2. Ojito, ese interior. Se colocan en paralelo. Uy, pues no. Pues Rey Takazawa, que todavía tiene DRS. Sí, tiene otro todavía. Se coloca rebufo Alessandro Botti para no perder demasiado tiempo con respeto a él. Va a estar delicada la cosa. Tiene que conformarse con el de rebufo, pero ahora el que va a tener DRS es Botti. Ahora pues el que va a tener DRS es Botti. Me aparece Rey Takazawa con DRS, Sí, pero ahora va a tener...
porque ¿a quién tenía delante? No, porque es una única zona de detección, supongo. Bueno, claro. Pues Rita Kazawa, que va a intentar poner tierra de por medio. Y Alessandro Botti intentando luchar para recuperar esa primera posición. Ha estado muy inteligente Rey en adelantarlo en esa zona. Y ha podido defender muy bien. Incluso con el ritmo que lleva Rey, yo creo que puede incluso alejarse. No se lo va a poner fácil Botti, le está enseñando el coche, le está devolviendo la presión. Ahí se ha ido largo, se ha comido el piano interior. Nos vamos con José Vicente, está en paralelo con Pedro J. Plaza. De momento tiene el interior Pedro J. Uy, pequeño toque, nada serio. Continúa la carrera para ellos dos. Por detrás está en paralelo. Eso mismo iba a decir, estaba pinchando precisamente la imagen de Fran Bullón, quien ha logrado adelantar a ese 20º clasificado, que se trata de Fernando Pedraza. Y bueno, parece que no está muy batallada la cosa, pero algo hay. José Vicente que intenta al interior otra vez. Uy, al loro con Takazawa, a lo que le acaba de volver a robar la cartera a Botti, que se la había puesto por delante en la recta, aprovechando el DRS, y le acaba de robar la cartera y vuelve a colocarse en primera posición Takazawa. Aprovechamos también a saludar a Fran Machuca, que está por aquí por el chat también, a Badura, que de Pi. Aitor Iglesias, sí señor, muy buenas. Y bueno, me parece no hay nadie más. Pero bueno, daros por saludados todos, seáis bienvenidos al directo. Cuando ya quedan 3 minutos y 11 segundos de carrera. Y se van descontando poquito a poco. A ver si Alessandro Botti consigue acercarse a Rita Kazawa de nuevo. Rita Kazawa con un ritmazo, ahí poniendo tierra de por medio. A ver si consigue tener DRS y acercarse un poquito. Está ahí en el límite, en 9 décimas, 1,2 ahora. No, yo creo que se le está marchando ya a Takazawa, pero Takazawa está haciendo un carrerón. Está haciendo un auténtico carrerón. Bueno, no está todo dicho, por suerte. Ahora Alessandro Botti va a tener DRS, creo yo. Ahí está. Se va a intentar acercar de nuevo. Se le echa encima ya justo antes de la curva. Vamos a ver. Tiene la otra recta también para poner el DRS. ¡Ojo! ¡Ojo, que aquí hay emoción! ¡Ojo, que aquí hay emoción! Pone... Pues no puede ponerlo. No pone el DRS. A ver si se le van a ver acabar los DRS ya a Alessandro Botti. En teoría tendría que haber tenido ahora DRS, el estar menos de un segundo a pasar en meta, ¿no? Efectivamente. Igual se ha olvidado. Bueno, Vuelve a tener DRS Alessandro. O igual los va a conservar para algún... Uy, cómo le ha metido ahí el ¡Guau! Muy cerquita, ha estado justito. Y ojito en la Rita Kazawa, que en este sector parece que se aleja un pelín. Sí, es lo que te decía un poco antes, ¿no? Que en este primer sector... Sí. Parecía como que estaba conservando neumáticos y ahora parece que ha llegado el momento de aprovechar esa ventaja, quizás. Sí, yo creo que se le da un pelín mejor a Alessandro ese primer sector que no a Rita Kazawa.
Sin embargo, el resto del circuito pues es más de Rei Takazawa, ¿no? Sí. Ojo, Alessandro Botti, que está perdiendo comba con respecto a Rei Takazawa. Ya está a poco más de un segundo. Atención, ese doblado. Muy bien posicionado para que le adelanten. Y abre DRS. Sí, estaba conservando el DRS. Pues en cuanto crucemos línea de meta, va a ser la última vuelta, creo yo, ¿eh? Sí. Va a dar para otra vuelta, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Última vuelta, última vuelta. Ahí está, pasan por línea de meta, lo que... Pero justísimos de tiempo, Una vuelta más de emoción. Pues la batalla entre estos dos que todavía no ha terminado, están... eso sí, pues un poco separados, pero yo creo que Alessandro va a intentar acercarse cuanto más pueda. Es la última oportunidad, no le queda otra. A ver, o si no le puede la presión a Rei Takazawa en estos últimos compases. La sucesión esta de curvas complicadísima con esa gestión del gas, esa gestión del giro también. ¡Ojo! Se queda parado, No, ahí va. Gasolina. Gasolina, no fastidies. Se ha quedado sin gasolina Alessandro Botti en estos últimos compases de carrera. No puede ser. Bueno, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Oh, qué drama. Batacazo para Alessandro Botti, quien está perdiendo posiciones con respecto a Alejandro Tomeno, a Pedro Magalhães, incluso pues bueno, es que está parado en pista ya. Sí, no, le va a echar ya el server. Lástima. Qué pena, qué pena, qué pena con esta última vuelta que nos podía haber dado. Claro, ahora me explico por qué se le estaba escapando a Takazawa. Le estaba intentando por lo menos terminar la carrera, conservando un poco. Pero vamos, ay, qué pena. Bueno, pues nada, tenemos ahí a Takazawa en solitario. Ahí está cruzando por línea de meta, hace zigzags para celebrar su victoria, segunda victoria del campeonato. De momento... Qué gran carrera, qué gran carrera. De momento invicto en el campeonato Rei Takazawa. Con ese Mercedes negro con detalles rojos. Gran carrera para Rei. Nos ha dado muy buenas batallas con Alessandro Botti. Alejandro Tomeno, que ha quedado en esa segunda posición finalmente, por delante de Pedro Magalhães. En esa tercera posición Jesli ha quedado en esa cuarta, está cruzando por línea de meta ahora. Tomás Marchena viene por detrás. En esa quinta posición Diurka, que viene batallando por esa sexta posición, va a cruzar por línea de meta. Y ahí está, sexta posición para Diurka, séptima para Manuel Soaje. Muy buena, muy buena. Octava posición para Roberto Gil. Novena posición para Francisco Javier Navarrete. Décima para Nuno Miguel. Décimo primera para Kevin Fernández. Décimo segunda para... Se me ha ido la olla. Décimo primera para Rob Ross. Décimo segunda para Nuno Miguel. Décimo tercera para Kevin Fernández. Jaime Dordío en esa decimocuarta posición. Décimo quinta para José Vicente. Décimo sexta para Pedro J. Plaza. Décimo séptima para Carlos Gallardo. Décimo octava Fran Bullón. Décimo novena Fernando Pedraza, perdón. Talibe Diallo en esa vigésima posición. Vigésimo primera para Ismael Esteban. Vigésimo segunda para Fabián Alba. Décimo tercera para... vigésimo tercera, ya me estoy yendo a... Vigésimo tercera para Pau Alasá, que no ha conseguido terminar y se me acaba de ir la clasificación ya. Ya acabó la sesión. Bueno, pues menuda carrera hemos visto, ¿eh? Buah, madre mía, hemos tenido... Menudo carrerón hemos visto. Hemos tenido mucha emoción en esta segunda carrera, igual que en la primera. La primera también tuvimos mucha emoción.
Esta segunda, Aquí pues se también. incorpora Fran Navarrete. Muy buena, Fran Navarrete. Hola, buenas. He visto que estaba ahí solo en el otro lado y digo, pues me vengo aquí a saludar. Haces bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has visto la carrera ahí? No he tenido mucho tiempo de entrenar esta semana. Entrené un ratito ayer y un poquito lo de hoy y bueno, sigo abonado a las remontadas. He quedado décimo, o bueno, ahora la máquina me ha puesto noveno, no sé si habrá habido un abandono de última hora por delante, pero también me estaba apretando por detrás, creo que era Hernández, y yo no sé cómo, todavía no habían cruzado los primeros por meta y de repente me pone, finaliza la carrera ahora, justo en la línea de meta. Suerte. ¡Pum! Bueno, pues nada, hemos visto una gran carrera con una lucha por delante. Bueno, ya verás la repetición, Fran, que nos lo hemos pasado aquí en cabina. Bueno, ha sido electrizante entre Boti y Takazawa. Han tenido una carrera bestial. Lástima que al final Boti se nos haya quedado ahí sin gasolina. En las últimas curvas se ha quedado sin gasolina, se ha quedado ahí en medio de la pista. Y eso sí que da rabia. Sí, bueno, yo he estado viendo más o menos desde la distancia que estaban ahí siempre juntitos los monitores de tiempos y digo, estos tienen que estar dando un espectáculo. Yo también he tenido lo mío por detrás, he estado detrás de Gallardo un buen rato, le he adelantado, también he tenido con Nuno Miguel una bonita lucha. Sí. Ha estado bien. Además, esos dos pilotos que has citado, que son pilotos difíciles, son correos, les defienden muy bien, además atacan muy bien y meten mucha presión. Con esos pilotos uno se divierte, ¿verdad? Pues sí, exacto. Y bueno, a Nuno Miguel le he hecho una pasada que iba a entrar en el pit lane, íbamos a entrar los dos y le he hecho ahí una 13-14 por el lado y digo, ¡guau! Porque yo creo que él se ha confundido un poco, estaba buscando dónde estaba la entrada, yo también me confundí un poquillo buscando y digo, los dos juntos, ha sido un poco lío, pero ha estado bien, ha estado bien. Lo que me da un poco de pena es la salida, el incidente de salida, que ha habido un incidente por ahí y creo que he tocado a alguien. Así que a lo mejor, vamos, yo asumo la responsabilidad porque yo ya no sabía ni dónde meterme, la verdad. Bueno, la verdad es que es lo que comentábamos antes Esteban y yo, que bueno, los toques pues son parte de las carreras, es deseable que no se produzcan, pero bueno, siempre tiene que haber alguno porque al final somos humanos y cometemos errores, claro. Y en las carreras pues se pide disculpas, se hace un parte amistoso y se va a exacto, se hace ahí el parte amistoso y listo y ya está, a seguir divirtiéndose en la próxima carrera. Yo ya es que tengo ganas de la siguiente, la verdad. Sí, la verdad es que llevamos 2 carreras, ¿verdad, Esteban? Sí. Antes, ¿eh? Así es, hemos tenido... La primera carrera la tuvimos súper emocionante, esta segunda yo creo que... No sé con cuál quedarme, en verdad. Hombre, en la primera carrera hubo muchas más luchas, pero en esta el espectáculo que han dado Boti y Takazawa es para enmarcar, es para ponerle los anales cuando se hace el resumen de fin de año, ¿eh? La luchita que han tenido, sobre todo la segunda parte de la carrera, después del reportaje de la entrada en pit, ha sido bestial. Sí, yo, bueno, es que, claro, las dos carreras pues han tenido su punto de emoción, ¿no? Esa primera carrera en Hockenheim tuvo esa emoción de tener batallas por toda la parrilla. La segunda pues hemos tenido la emoción de esa lucha por la primera posición. Y yo creo que se vienen muchas carreras similares y con mucho nivel de pilotaje sobre todo. Y mucha limpieza, como hemos visto también, porque prácticamente no hemos visto accidentes muy graves. No, sí, yo lo que quería decir es que estos coches se prestan mucho, en cuanto le pillas, yo le he pillado el punto, la verdad que es fácil, me siento muy cómodo con el coche y la verdad es que te invita a pegarle bien, a buscarle el límite, pero bien buscado, porque es un coche, la verdad, que muy manejable. Es amable, sí.
Es un coche amable, salvo cuando tocas hierba. Como toques hierba, la has Exacto. Bueno, yo creo que eso pasa con todos los coches en Race Room, ¿no? Es, estas físicas que implementaron de suciedad de gomas, pues Sí. la verdad es que afectan mucho al agarre de los vehículos. Ves como que el coche empieza a patinar y es un poco más difícil de manejar, ¿no? Lo que digo yo, se convierte en un carrito del Mercadona. Bueno, chicos, pues creo que vamos a cerrar ya, ¿no?, la retransmisión. Desde aquí de Race Room Spain mandamos un saludo a todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta retransmisión y gracias, Ignacio, también por acompañarme en los comentarios. Un placer, un placer. Nos vemos el viernes que viene. Tenemos ronda en Zandvoort, ese circuito holandés que a tanto nos gusta a muchos. Uy, a mí me gusta muchísimo, sobre todo ese primer sector, con esas dos curvitas que tiene, primero una a la derecha, creo que es la curva, creo que es la curva 3, la curva 4, enlazar esas dos curvitas eso y te entra se te eriza el pelo de la nuca, esperando que el coche no se te encabrite. Pues bueno, chicos, nos vemos el viernes que viene a la misma hora, a las 9:15 aproximadamente. Un saludo a todos y buen fin de semana.